En la cena de Acción de Gracias, mi nuera dejó una tarjeta en la mesa. Viaje familiar. Limpia la casa antes de volver. Incluso la niñera fue. Yo simplemente sonreí. Cuando volvieron y las llaves no funcionaban, mi nuera se desmayó. ¿Creen que soy débil? Están a punto de aprender lo que es la verdadera fuerza. Dale like, comparte, y dime desde dónde me escuchas mientras empiezo a contarte cómo reconstruí mi vida. La primera sensación fue un dolor sordo, una palpitación generalizada que parecía abarcar cada centímetro de mi cuerpo. Sentía los párpados increíblemente pesados, pegados por una fuerza invisible. Un pitido persistente y rítmico taladró mi conciencia, una banda sonora monótona para mi despertar. Forcé los ojos a abrirse, parpadeando ante la intensa luz fluorescente que penetraba la penumbra de mi semiconsciencia. Blanco. Todo era blanco puro. Las paredes, las sábanas, el techo. El aire olía a antiséptico y a algo ligeramente metálico, un aroma que reconocí vagamente como el de un hospital. La cabeza me daba vueltas. Una niebla vertiginosa oscurecía mis pensamientos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba allí? Intenté moverme, pero un dolor agudo me atravesó el costado izquierdo y me hizo jadear. Tubos serpenteaban por debajo de la fina manta y desaparecían en mi brazo. Cables conectados a electrodos en mi pecho conducían a un pequeño monitor junto a mi cama, cuya pantalla mostraba una línea verde irregular que bailaba rítmicamente. El pitido, me di cuenta, venía de allí. Esto no era un sueño. Esto era terriblemente real. Instintivamente, me llevé la mano a la cara y me toqué el puente de la nariz. No tenía gafas. Entrecerré los ojos, intentando descifrar las formas borrosas que me rodeaban. Una mesita junto a la cama contenía una jarra de agua y unas gafas. Las busqué a tientas, llevándome la fría montura metálica a la cara. El mundo se enfocó de golpe, pero también la grieta que cruzaba el cristal derecho. Una imagen repentina y estremecedora cruzó mi mente. Faros cegadores, el chirrido de neumáticos, la violenta sacudida, el repugnante crujido del metal. Luego, la oscuridad, el accidente. Tampoco fue un sueño. Una nueva oleada de dolor me recorrió el pecho, oprimiéndome. Respiré hondo, intentando calmar el pánico que me invadía. Necesitaba respuestas. Mi mirada se posó en un pequeño botón rojo atado a un cordón cerca de mi almohada. Con mano temblorosa, lo presioné. El suave clic sonó increíblemente fuerte en el silencio de la habitación. En cuestión de segundos, la puerta se abrió silenciosamente y entró un hombre con bata blanca. Era alto, de mirada amable, y una sonrisa amable que no llegaba a sus ojos. «Señor Sterling», dijo con voz tranquila y tranquilizadora. «Arthur, está despierto. Qué buena noticia». Revisó mi historial y luego mis constantes vitales en el monitor. «Soy el Dr. Hayes. Lleva un par de días con nosotros». «¿Un par de días?» Mi voz era ronca, apenas un susurro. Sentía la garganta como papel de lija. Me ofreció un vasito de agua y, agradecida, tomé un sorbo. ¿Qué pasó? El Dr. Hayes acercó una silla junto a mi cama, con una expresión más suave. «Tuviste un grave accidente de coche, Arthur. Un choque frontal. Sufriste lesiones bastante graves. Una costilla fracturada, una conmoción cerebral y una hemorragia interna. Perdiste mucha sangre. Tu estado fue crítico durante un tiempo, pero eres un luchador». Absorbí sus palabras. La realidad de mi situación se asentó. Crítica. Eso explicaba el dolor, la desorientación. Pero una pregunta eclipsó todo lo demás. «Mis hijos», logré decir, con la voz más fuerte, con un tono de urgencia. «¿Ethan? ¿Olivia? ¿Están aquí?» Se me hizo un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y esperanza. Claro que estarían. Mis hijos, mi todo, estarían aquí, a mi lado. La mirada amable del doctor Hayes se apartó de la mía por un instante. Se aclaró la garganta, con una sutil vacilación en su postura. «Arthur», comenzó, con voz más suave, más cautelosa. Intentamos contactarlos. Repetidamente. En cuanto te estabilizaste, contactamos a todos tus contactos de emergencia». Un miedo gélido empezó a invadir mi estómago. La forma en que hablaba, la precisión con la que lo expresaba. No estaba bien. «¿Y?», pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza.
¿Qué dijeron? ¿Ya vienen de camino? Suspiró. Un sonido silencioso y cansado. Su mirada se cruzó con la mía, llena de una compasión que no quería ver. Señor Sterling, su hijo, Ethan, logramos contactarlo. Dijo, y cito, «Ese es su problema. Y su hija, Olivia», contestó. Pero cuando le explicamos la situación, simplemente colgó, sin decir palabra. Las palabras me impactaron como un golpe físico, más agudo y devastador que cualquier impacto del choque. No vino. Es su problema. Resonaron en el silencio estéril de la habitación, reverberando en mi ser, desnudándome por completo. Mi mente luchaba por procesarlo, por reconciliar la imagen de mis hijos con la brutal indiferencia que el Dr. Hayes acababa de transmitir. No podía ser cierto. Ni Ethan, mi primogénito, a quien había rescatado de todos los apuros, pagado todas sus deudas. Ni Olivia, mi hermosa hija, cuyo sueño de asistir a una universidad prestigiosa había financiado por completo, sacrificando mis propios ahorros para la jubilación, sin pensarlo 2 veces. Les había dado todo. Mi tiempo, mi energía, mi seguridad económica. Había sido una presencia constante e inquebrantable en sus vidas, un pilar de apoyo en cada triunfo y cada tribulación. Y ahora, cuando yacía destrozada y vulnerable en una cama de hospital, me habían abandonado. El vacío en mi pecho se expandió, un vacío inmenso y doloroso. Me ardían los ojos, pero no brotaron lágrimas. Solo había una profunda sensación de incredulidad, seguida de una oleada aplastante de traición. El dolor en mi cuerpo palidecía en comparación con la agonía de mi corazón. «¿Arthur?» La voz del doctor Hayes era suave y preocupada. «¿Estás bien?» No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta, ahogadas por una oleada abrumadora de emoción. Solo quería que se fuera. Quería estar a solas con esta verdad desgarradora. «Por favor», susurré, girando la cabeza y con la voz entrecortada. «Por favor, solo, déjame». Dudó un momento, y luego se levantó lentamente. «Volveré a verte luego», dijo con un tono de arrepentimiento en la voz. «Intenta descansar». La puerta se cerró con un suave clic, dejándome en el silencio que ahora se llenaba con los ecos ensordecedores de la indiferencia de mis hijos. Mi mirada se posó en el viejo y desgastado reloj de pulsera que llevaba en la muñeca. El reloj de Eleanor, un regalo de mi difunta esposa que me había dado en nuestro 10º aniversario. El cristal estaba rayado, la correa de cuero estaba blanda por el tiempo y el uso, pero aún marcaba la hora a la perfección. Eleanor. Ella habría estado aquí. Habría hecho temblar el cielo y la tierra para estar a mi lado, para luchar por mí, para asegurarse de que nunca estuviera solo. Su recuerdo era una punzada agridulce, un recordatorio del amor incondicional que había perdido y del amor condicional y ausente que acababa de destrozarme. Un pensamiento oscuro e insidioso se coló en mi mente, susurrando una rendición. ¿Qué sentido tenía? Había perdido a Eleanor, y ahora mis hijos habían demostrado que no les importaba. Tal vez era hora de simplemente dejarme ir, cerrar los ojos y dejarme llevar. El dolor se detendría, la angustia cesaría. Pero entonces, un destello, una chispa en lo profundo de mi desesperación. Recordé mi pasado, las innumerables veces que me había enfrentado a la adversidad, las bancarrotas, los desamores, la ardua tarea de criar a 2 hijos prácticamente sola tras la muerte de Eleanor. Siempre había encontrado la manera. Siempre había resistido. Siempre había luchado. No, no había terminado. Aún no. No mientras aún tuviera aliento en el cuerpo y un atisbo de desafío en el alma. Puede que me hubieran abandonado, pero no me habían destrozado. No del todo. Mi mano, aún temblorosa, cogió el pequeño móvil que se cargaba en la mesita de noche. Seguía viendo borroso sin las gafas, pero me sabía los números de memoria. Uno en particular. Marcus. Era el único. Él respondería. Él entendería. Me temblaba la mano al encontrar el contacto de Marcus en mi teléfono y pulsar el botón de llamada. El corazón me latía con fuerza, un latido frenético en el silencio de la habitación del hospital. Era mi abogado, sí, pero más importante aún, era mi amigo más antiguo y de mayor confianza. Había estado a mi lado en los días más oscuros tras la muerte de Eleanor.
un ancla firme en la tormenta del dolor. Si alguien podía entenderlo, ese era Marcus. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz familiar y áspera respondiera. Arthur Sterling, viejo perro. ¿Qué te pasa ahora? ¿Compraste sin querer otro coche clásico que necesita un resquicio legal? ¿O por fin estás listo para admitir que soy mejor jugando al póker? Su tono era ligero, con el habitual sarcasmo juguetón que había definido nuestra amistad durante décadas. Marcus, dije con voz áspera, aún débil, pero con un filo de firmeza recién adquirido. No es póker. Estoy en el hospital. Hubo un instante de silencio al otro lado de la línea. Las bromas informales fueron reemplazadas al instante por una profunda inhalación. ¿Hospital? ¿Qué demonios ha pasado, Arthur? ¿Estás bien? ¿Qué hospital? Su voz ahora estaba impregnada de genuina preocupación. La fachada juguetona había desaparecido por completo. Accidente de coche, expliqué, con las palabras saliendo atropelladamente, como si se rompiera un dique. Un choque frontal. Llevo aquí un par de días, al parecer. Acabo de despertarme del todo. Hice una pausa, respirando con dificultad. Pero eso no es lo peor. ¿No es lo peor? Arthur, chocaste de frente, exclamó Marcus, visiblemente desconcertado. ¿Qué podría ser peor? Ethan y Olivia, dije, con los nombres a ceniza en la boca. No vinieron. Los llamaron del hospital, les explicaron todo. Ethan les dijo, y cito textualmente, es su problema. Y Olivia simplemente colgó. Las palabras, dichas en voz alta, aún se sentían como heridas frescas, dolorosas y abiertas. Me sentí borrado, como si décadas de paternidad, de sacrificio, de amor incondicional, hubieran sido borradas por 2 gestos fríos y desdeñosos. Otro silencio se extendió entre nosotros, más denso que el primero. Casi podía oír a Marcus procesando la información. Su mente legal seguramente se tambaleaba ante la absoluta insensibilidad. Ni siquiera respondieron bien las llamadas del hospital, Marcus. Repetí, con la amargura subiendo por mi garganta. Ni siquiera un ¿cómo está? Ninguna visita, ningún mensaje, nada. Apreté el teléfono con más fuerza. Estoy harto, Marcus. Estoy harto de ser su felpudo. Estoy harto de ser el cajero automático. Creen que estoy acabado, que solo soy un viejo que se desvanece. Se equivocan. Mi voz, aunque tranquila, estaba llena de una convicción que me sorprendió incluso a mí. Era una promesa hecha en la aséptica intimidad de aquella habitación de hospital. La respuesta de Marcus fue lenta y pausada. Lo entiendo, Arthur. Créeme, lo entiendo. Entonces, ¿hablamos de una venganza épica o de algo mejor? Sus palabras, en lugar de impactarme, resonaron profundamente en mi interior. Él me conocía, comprendía la profunda herida, la profundidad de esta traición. Y sabía que cuando Arthur Sterling fue llevado al límite absoluto, no solo se quebró, se endureció. Algo mejor, confirmé, sintiendo un escalofrío, una extraña calma en medio de la tormenta de emociones. Algo que les hará arrepentirse de este día el resto de sus vidas. Entonces Marcus soltó una bomba, bajando la voz a un tono conspirativo. Qué curioso que digas eso, Arthur, porque he oído un pequeño rumor. Nada concreto, claro está, solo un rumor que circula en algunos círculos legales. Se dice que tus estimados hijos, Ethan y Olivia, han estado husmeando entre abogados, haciendo preguntas sobre tu patrimonio en concreto y sobre tu estado de salud actual. Se me heló la sangre. Se me hizo un nudo en la garganta. Eran buitres, dando vueltas, esperando mi muerte. Ya calculaban su herencia, incluso mientras yo yacía apenas con vida. Mi mente evocaba imágenes de mi hogar, la hermosa casa que Eleanor y yo habíamos construido juntas, llena de recuerdos y amor, siendo destrozada por sus manos codiciosas. El escritorio antiguo donde escribía mis cartas, el jardín de rosas que Eleanor cuidaba con tanto esmero, el sillón desgastado donde les leíamos a los niños, todo reducido a bienes, dividido y vendido. Marcus, dije, con una voz apenas superior a un susurro, pero con una intensidad que sabía que él reconocería. Nos aseguraremos de que no reciban nada, ni un solo centavo, ni un solo recuerdo. La fría resolución que se asentó en mi corazón fue rotunda. Fue una decisión tomada no solo por rencor,
sino por un profundo y perdurable respeto por el amor y el trabajo duro que Eleanor y yo habíamos invertido en nuestras vidas, un legado que no sería profanado por su avaricia. «Dime qué necesitas», respondió Marcus inmediatamente, con su lealtad inquebrantable. «Necesito que investigues sus movimientos», instruí, con la mente ya acelerada, formando una estrategia rudimentaria. Todo, cada transacción, cada deuda, cada pequeño secreto. Empieza por sus cuentas. Quiero saber cuál es su situación financiera, qué han estado haciendo. Quiero ver el alcance total de sus derechos. Y quiero asegurarme de que ni un solo activo mío caiga jamás en sus manos. «Considéralo hecho, Arthur», afirmó Marcus con voz firme y tranquilizadora. «Empezaré a mover los hilos mañana a primera hora. Por ahora, descansa. Tienes una guerra que ganar, amigo mío». «Gracias, Marcus», dije, con una calidez genuina que me invadió, un marcado contraste con la ira gélida que sentía hacia mis hijos. «Te llamaré en cuanto pueda moverme». Terminé la llamada, con el pulso aún acelerado, pero ahora con una oleada de determinación en lugar de desesperación. Mi mirada se posó una vez más en el reloj de Eleanor, su silencioso tic-tac, testimonio del paso del tiempo, de la continuidad de la vida. Ya no era solo un recuerdo de la pérdida, era un símbolo de mi renovada lucha, un recordatorio de la fuerza y el amor que aún residían en mí. Eleanor no se habría rendido, y yo tampoco. Le susurré a la habitación vacía, con voz ronca pero resuelta. «Lo verán, todos lo verán». A la mañana siguiente, el dolor sordo persistía, pero la niebla mental se había disipado, reemplazada por una férrea determinación. Marcus había estado ocupado. Mi teléfono vibró con un correo electrónico entrante, y lo abrí con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de temor y una lúgubre anticipación. Era de Marcus, y se titulaba «Prueba». Adjunté varias capturas de pantalla. La primera imagen era un intercambio de mensajes entre Ethan y un número desconocido, claramente, un abogado. Mi visión se redujo al leer. «Abogado. Seguimos esperando la confirmación oficial de su estado. ¿Está seguro de la gravedad? Ethan. No va a volver. Acelerémonos. Esa vieja casa vale una fortuna. Por fin puedo saldar mis deudas del restaurante y expandirme». Una nueva oleada de náuseas me invadió. No solo no me estaban cuidando la salud, sino que estaban hablando activamente de mi fallecimiento, ya contando sus ganancias. Mi casa, el hogar que Eleanor y yo habíamos elegido con tanto esmero, decorado meticulosamente, lleno de recuerdos para toda la vida, no era más que una fortuna que liquidar para los negocios fallidos de Ethan. El restaurante en el que había invertido, creyendo en su sueño, ahora era solo un pozo de deudas que él esperaba que pagara desde el más allá. Pasé a la siguiente captura de pantalla. Esta era Olivia, escribiéndole un mensaje al mismo abogado. Olivia. Mi padre siempre me prometió que me cuidarían bien. Estoy pensando en un ático elegante en el centro, con vistas. Quizás por fin pueda conseguir ese armario de diseñador que siempre he querido. Abogado. Trabajaremos para maximizar su parte, Sr. Sterling. Olivia. Perfecto. ¡Qué ganas! La irrevocabilidad de esa carita sonriente me invadió una rabia pura y sin adulterar. Mi hija, a quien yo había ayudado a estudiar en la universidad, sacrificando mi propia comodidad económica, planeaba su lujosa vida en mi supuesto lecho de muerte, sin pensar en mí, en mi dolor, en mi vida. La imagen de sus gastos frívolos, su interminable colección de ropa y aparatos caros, pasó ante mis ojos. Todo pagado por mí, todo dado por sentado. No va a volver. Démonos prisa. Las palabras de Ethan resonaban en mi cabeza, una escalofriante confirmación de su insensibilidad. Durante todo este tiempo, había albergado un orgullo infundado por el restaurante de Ethan, viéndolo siempre como una muestra de su ambición, pasando por alto los constantes rescates financieros. Y los abrazos y agradecimientos ocasionales de Olivia por otro regalo caro ahora, parecían actuaciones de gratitud cuidadosamente coreografiadas, diseñadas para mantener el flujo de dinero. No me veían como un padre, sino como un recurso, un banco al que saquear. Llamé a Marcus, con la voz tensa por la furia, apenas disimulando el temblor de un profundo dolor. «Tenías razón», logré decir con las palabras forzadas. «Son buitres». «Te lo dije, Arthur», dijo Marcus con voz sombría.
El restaurante de Ethan es un castillo de naipes. Más deudas que ganancias. Ha estado viviendo a crédito y promesas vacías. Y Olivia solo quiere un ático para presumir en línea, como dicen sus amigos. Avaricia pura y dura. Hazlo, ordené con voz fría y decidida. Córtenlos. Todo. Pero primero, consigan más pruebas. Algo absolutamente irrefutable. No quiero margen de maniobra para que luego aleguen ignorancia o desesperación. Quiero pruebas irrefutables de su intención de dejarme completamente limpio. Es hermético, respondió Marcus, con un dejo de firmeza en su voz. Mañana estarán llorando, Arthur. Créeme. Sí, dije, terminando la llamada. Mi siguiente paso fue inmediato. Cogí el teléfono del hospital, respiré hondo y marqué el número de atención al cliente de mi banco. Todavía me dolía la garganta, pero me esforcé por mantener la voz firme y autoritaria. Necesito hablar con alguien sobre mis titulares de tarjetas secundarias, dije, mientras navegaba por el menú automático. Tras una breve espera, me respondió una mujer amable, aunque con un tono algo aburrido. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, respondí. Me llamo Arthur Sterling. Necesito desactivar todas las tarjetas de crédito y débito secundarias vinculadas a mis cuentas, con efecto inmediato, tanto para Ethan Sterling como para Olivia Sterling. Hubo un momento de silencio sorprendido al otro lado. Señor, es una solicitud bastante inusual. ¿Está seguro de que desea continuar? Desactivar estas tarjetas les impedirá acceder a los fondos vinculados a sus cuentas. Estoy completamente seguro, confirmé con voz firme. Desactívalos, ahora mismo. Entendido, Sir. Sterling, por favor, tenga paciencia. Podía oír el clic de las teclas, el murmullo de su voz mientras procesaba la solicitud. Pareció una eternidad, pero en realidad solo fueron un par de minutos. Muy bien, señor Sterling, dijo finalmente. Todas las tarjetas secundarias de Ethan Sterling y Olivia Sterling han sido desactivadas. Ya no podrán realizar compras ni retiros de sus cuentas. Una poderosa oleada de triunfo, aguda y embriagadora, me inundó. No se trataba del dinero, no del todo. Se trataba de principios, de trazar un límite. Me imaginé a Olivia, con los brazos cargados de bolsas de compras caras, pasando su tarjeta solo para que la rechazaran. Me imaginé a Ethan, intentando convencer a un acreedor, confiado en el apoyo invisible de su padre, solo para descubrir que ese apoyo había desaparecido. Se acabó. El pozo se había secado. Justo entonces, una enfermera, una mujer amable y de mirada cálida, entró para revisarme las constantes vitales. Sonrió al notar el cambio en mi actitud. Bueno, señor Sterling, comentó mientras ajustaba la vía intravenosa. Parece un hombre nuevo esta mañana. Parece que le acaba de tocar la lotería. Le ofrecí una sonrisa débil pero sincera. Algo así, murmuré. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Marcus. Tarjetas bloqueadas. Los niños están enloquecidos. Ethan está reventando el teléfono de su abogado. Una lenta sonrisa de satisfacción se extendió por mi rostro. Esto era solo el comienzo. Imaginé su confusión, su creciente frustración, sus planes cuidadosamente trazados desmoronándose a su alrededor, la pura audacia de su codicia, ahora enfrentada con una fuerza igual y opuesta. Mi teléfono vibró de nuevo. La pantalla se iluminó con una llamada entrante. Era Ethan. Lo vi sonar, con el nombre brillando en la pantalla, antes de dejar el teléfono boca abajo en la mesita de noche. No estaba lista para hablar. Todavía no. Quería que se enfurecieran, que entraran en pánico, que sintieran el primer escozor de lo que se avecinaba. El teléfono vibraba sin parar en la mesita de noche, y el nombre de Ethan resonaba con creciente urgencia. Lo dejé sonar unos minutos más, saboreando la pequeña victoria de saber que estaban a punto de desfallecer. Mis hijos, que me habían ignorado con frialdad, ahora estaban desesperados. Finalmente, respirando hondo, contesté. «¿Qué demonios, papá?», rugió la voz de Ethan por el auricular, cargada de una furia cruda, casi infantil. «Acaban de rechazar mi tarjeta en el proveedor. Rechazaron la tarjeta de crédito de Olivia en la boutique. ¿Qué haces? ¿Por qué bloqueaste nuestras tarjetas?» Su indignación era tan absoluta, tan despreocupada por mí, que se me escapó una risa amarga. «Solo protejo lo mío, Ethan», respondí con voz serena, casi distante.
El contraste con su ira explosiva era evidente. «¿Protegiendo lo tuyo?», gritó, alzando la voz. «¿Estás loco? Tengo facturas que pagar, proveedores llamando, acreedores pisándome los talones. ¿Sabes cuánto dinero debo? No puedes engañarnos así». Sus palabras me retorcieron el corazón, pero también agudizaron mi determinación. Mi dinero, siempre mi dinero. Nunca pensó en mi bienestar. «Quizás deberías haberlo pensado», dije, mi voz interrumpiendo su diatriba. «Antes de dejarme aquí para morir». La línea se quedó en silencio por un instante. Una pausa atónita. Entonces, una nueva voz, dulce y dolorosamente familiar, se coló. «¿Papá? ¿De verdad te sientes así?». Era Olivia, con un tono cuidadosamente modulado, destilando dolor y preocupación fingidos. «Estábamos tan preocupados por ti, cariño. Cuando nos enteramos del accidente nos pusimos furiosos. Pero esto es simplemente cruel. Tenemos que arreglar esto, papá. No estás pensando con claridad». Se me revolvió el estómago. La actuación fue tan transparente, tan completamente carente de sinceridad. Una parodia grotesca de una hija cariñosa. «¿Preocupada por mí, Olivia?», me burlé, con un sonido seco y sin humor. «¿Por eso les colgaste al personal del hospital cuando llamaron? ¿Por eso ninguno de los dos se molestó en visitarme, ni siquiera en enviar un mensaje para comprobar si estaba viva?». Su fachada cuidadosamente construida empezó a resquebrajarse. Su voz se endureció. La dulzura se evaporó. «Estás siendo cruel, papá. No es justo. Somos tus hijos. Nos debes una. Siempre dijiste que nos cuidarías, que nunca tendríamos que preocuparnos». «¿Te debo?». Alcé la voz. Un temblor de ira reprimida por fin se desató. «¿Te debo? Me pasé la vida trabajando, sacrificándome, invirtiendo hasta el último centavo en tu futuro. Te saqué de todos los líos, Ethan. Pagué tu restaurante fracasado. Te mandé a esa universidad carísima, Olivia, para que pudieras perseguir tus sueños de... ¿Qué exactamente? ¿Comprar y hacerte selfies? Te lo di todo. Mi tiempo, mi amor, mi seguridad financiera. Y cuando más te necesitaba, cuando estaba en esta cama, rota y sangrando, me ignoraste como su problema y colgaste». El silencio del otro lado era ensordecedor, pero esta vez era un silencio de conmoción, de acusación, no de manipulación calculada. «Hemos terminado», declaré, con palabras decisivas, cortando los hilos que aún nos unían. «Los dos, a partir de ahora están solos. Querían mi dinero, no a mí. Bueno, ahora no tienen ninguno de los dos». Olivia soltó un grito furioso, seguido del gruñido gutural de Ethan. «Te arrepentirás de esto, viejo», espetó con la voz cargada de veneno. «¿Crees que puedes cortarnos el paso? De una forma u otra, nos quedaremos con lo nuestro. No te saldrás con la tuya. Pruébame», respondí con voz firme y determinación inquebrantable. Pulsé el botón de colgar. El teléfono cayó sobre la mesita de noche y se detuvo junto al reloj de Eleanor. Un profundo silencio se apoderó de mí una vez más, roto solo por el pitido constante de mis monitores. Una extraña mezcla de triunfo y dolor se arremolinaba en mi interior. El triunfo era intenso, potente, el sabor de la justicia finalmente impartida. Pero debajo había un dolor sordo, la comprensión de que la relación que había apreciado, la familia que había construido, estaba total e irrevocablemente destrozada. ¿Me había convertido en un monstruo en mi búsqueda de venganza? No, decidí. Simplemente los estaba haciendo responsables. Simplemente estaba protegiendo lo que quedaba de mí y el legado de Eleanor. En ese momento entró la enfermera, con su amable rostro arrugado por la preocupación mientras me miraba. «Señor Sterling, ¿está todo bien? Se ve intenso, como si estuviera planeando una guerra». Forcé una sonrisa, un leve gesto de los labios. «Solo estoy saldando unas deudas», respondí, con una verdad que ella jamás podría imaginar. El frente estaba trazado, y sabía con absoluta certeza que estaba listo para lo que viniera después. Si esta historia te parece tan cautivadora como a mí, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ni un segundo de lo que sucederá después. Tu apoyo me ayuda a compartir mi verdad. La habitación del hospital se sentía opresivamente silenciosa tras la tormenta de la llamada. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, un eco residual de la furia que acababa de estallar. Pero debajo se había asentado una fría y firme determinación.
Esto no era suficiente. El corte financiero fue un dolor punzante, pero necesitaba que sintieran el verdadero peso de su abandono, la pérdida tangible de las comodidades que habían dado por sentado. Volví a llamar a Marcus, sin siquiera esperar a que la línea se conectara para hablar. «Marcus», dije en voz baja y firme, «quiero que se vayan. Ya. Cambia las cerraduras. Saca sus cosas, hasta el último objeto, de mi casa, al jardín si es necesario. Sí que quiero que sientan la pérdida, que la sientan de verdad». «Ya te llevo la delantera, Arthur», respondió Marcus con una voz cargada de satisfacción. «Tuve un equipo en tu casa esta mañana. Están cambiando las cerraduras ahora mismo. El televisor de lujo de Ethan, la ridícula colección de zapatos de Olivia. Todo se está colocando cuidadosamente afuera. No te preocupes. Se está gestionando con profesionalidad, con aviso legal». Un recuerdo fugaz e indeseable cruzó mi mente. La mañana de Navidad, años atrás, Ethan y Olivia, aún pequeños, abriendo regalos en la sala, con el rostro iluminado de alegría en la misma casa que Marcus ahora vaciaba. Una breve punzada, un atisbo de ternura, intentó aflorar. La reprimí, aplastándola con las imágenes de sus mensajes, su fría despedida. Esa casa estaba llena de recuerdos, sí, pero esos recuerdos ahora estaban manchados por su avaricia. Era mi casa, no la suya. Era la casa de Eleanor. «Bien», dije con voz firme, ignorando la emoción. «Envíame una prueba. Quiero verla». En cuestión de minutos, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Marcus. Lo abrí, y una imagen desoladora llenó la pantalla. Mi hermoso jardín, meticulosamente cuidado, ahora estaba salpicado de un caos de cajas y pertenencias. Los tacones de diseñador de Olivia se desbordaban descuidadamente de un cubo de basura volcado, un marcado contraste con el césped verde perfecto. La consola de videojuegos de Ethan, normalmente custodiada con celo, yacía precariamente bajo una lona tirada a toda prisa, reluciendo ya por lo que parecía lluvia. La vista me trajo una satisfacción sombría, una sensación de justicia atrasada. Esto era real. Esto era visible. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Olivia. «¿En serio? Vamos a casa». Mis labios se curvaron en una sonrisa sin humor. Bien, que vinieran, que vieran lo que sus decisiones habían provocado. Anticipé su furia, su indignación, y me preparé para la siguiente ronda. Poco después, mi teléfono volvió a sonar. Era Ethan. Contesté sin demora. «¿Qué demonios, papá?» Su voz era un rugido crudo y primario, lleno de desesperación y rabia pura. «¿Estás loco? Llueve a cántaros. Mi equipo está arruinado. Todas mis cosas se están empapando. ¿Qué clase de monstruo hace esto?» «Mi casa, mis reglas, Ethan», respondí con voz serena como el hielo, contrarrestando deliberadamente su histeria. «Ya no vives ahí. Renunciaste a eso justo cuando decidiste que mi vida no merecía tu tiempo». «¡Esto es una locura!», gritó. «No pueden echarnos así como así. ¿A dónde se supone que debemos ir?» De repente, la voz chillona de Olivia interrumpió, temblando de furia. «No puedes hacer esto, papá. Es ilegal. Te demandaremos por esto. Lo perderás todo». Se me escapó una risa amarga. «Adelante, Olivia», la reté, con la voz cargada de desprecio. «Demándame. Es mi nombre el de la escritura, mi nombre el de la hipoteca. No tienes nada, ni contrato de arrendamiento, ni reclamaciones, solo una sensación de derecho que finalmente se está agotando». «¡Tú, monstruo!», gritó con la voz entrecortada. «Pagarás por esto. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Te lo haremos pagar». «Ya lo hice», respondí con una amargura profunda en mi voz. «Te aseguraste de ello cuando me dejaste aquí, sola, para morir». No esperé respuesta. Pulsé el botón de colgar. El satisfactorio clic resonó en la silenciosa habitación. Mi mano permaneció sobre el teléfono un instante. El frío metal contrastaba marcadamente con la intensidad ardiente que sentía en mi interior. Casi inmediatamente, llegó otro mensaje de Marcus. «Cerraduras cambiadas. Están perdidos por ahí. Caos absoluto». Una fría y firme resolución se apoderó de mi pecho. Ya no había vuelta atrás. Los puentes se habían quemado. Los lazos se habían cortado. Habían elegido su camino de indiferencia y avaricia, y ahora lo recorrerían solos. Y yo, Arthur Sterling,
Me aseguraría de que su viaje fuera tan difícil como ellos lo habían hecho el mío. Buenas noticias, señor Sterling. La alegre voz de la enfermera rompió el silencio matutino. El doctor Hayes le ha dado el alta esta tarde. Está progresando muy bien. Una oleada de emociones encontradas me invadió. Alivio. Sí, al abandonar los estériles confines del hospital, pero también una extraña añoranza por el tranquilo anonimato que me había ofrecido, un lugar donde podía orquestar mi venganza sin tener que enfrentarme directamente a los restos de mi familia. Aún así, la rebeldía superó rápidamente cualquier sentimentalismo. Estaba lista. Mi primera parada, tras una breve y necesaria visita al banco, fue mi casa. Las cerraduras recién cambiadas relucían, un símbolo inequívoco del nuevo orden. El césped, aunque ya libre de las pertenencias desechadas, aún conservaba las tenues marcas donde sus vidas habían sido abandonadas sin contemplaciones. Dentro, la casa se sentía extrañamente vacía, pero también limpia, purificada. Me senté a la vieja mesa de roble de la cocina, la que Eleanor y yo habíamos comprado juntas, donde habíamos compartido incontables comidas y sueños. Mi mano, ahora firme, cogió un bolígrafo y una hoja de papel recién impresa. No estaba escribiendo una súplica, estaba escribiendo una declaración, una última. Al empezar a escribir, dirigiéndola simplemente a Ethan y Olivia, me asaltó un recuerdo conmovedor. Fue en esta misma mesa, años atrás, donde solía escribir cartas de amor a Eleanor, con el corazón rebosante, las palabras fluyendo con soltura. Un dolor agudo, un dolor familiar de miembro fantasma, me atravesó al pensar en su ausencia. Todo esto le habría roto el corazón, pero también habría comprendido mi necesidad de justicia. Reprimí el dolor, concentrándome en la tarea que tenía entre manos. Esta carta no era para que la entendieran, sino para que la reconocieran. A mitad de frase, vibró mi teléfono. Marcus. Arthur, buenas noticias, dijo con la voz llena de satisfacción. El Nuevo Testamento está actualizado, notariado, y es completamente hermético. Cada activo, hasta el último centavo, se destina a las organizaciones benéficas que mencionamos, sin lagunas legales ni problemas. Me invadió una profunda sensación de alivio. Estaba hecho. Mi legado, la obra de mi vida, tendría un propósito más allá de la avaricia egoísta. Eso es excelente, Marcus, respondí, con una sonrisa genuina tocando mis labios por primera vez en días. Hay más, continuó con un dejo de diversión en su tono. Acabo de recibir una llamada de la administración del hospital. Al parecer, sus hijos, Ethan y Olivia, van para allá ahora mismo, probablemente a suplicar, a gritar o a ambas cosas. Miré la carta inacabada y luego la casa vacía. Que vengan, dije con voz tranquila. Encontrarán lo que les dejé. Terminé la carta, trazando con la mano las últimas palabras. Era concisa, desprovista de emoción, un relato frío y duro de sus acciones y mi respuesta. Cerré el sobre blanco, nítido, dirigido simplemente para Ethan y Olivia, y supe que cuando finalmente la encontraran, destrozaría su mundo tan irrevocablemente como ellos habían destrozado el mío. La dejé bien visible sobre mi vieja almohada, en la cama donde había dormido durante décadas, esperando. Con una última mirada a la casa, despidiéndome de un capítulo que ya estaba definitivamente cerrado, paré un taxi. Cada paso que daba fuera de casa era como una promesa, una reafirmación de mi recién descubierta libertad. No miré atrás. En el taxi, mi teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Ethan. Lo dejé sonar, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban. Reflexioné sobre el sueño que había albergado durante tanto tiempo, la imagen idílica de una familia unida, nietos riendo en casa, cenas navideñas llenas de calidez. Era un sueño ahora destrozado, reemplazado por la amarga realidad de su traición. Pero el dolor se desvanecía, reemplazado por una silenciosa sensación de liberación. El teléfono volvió a sonar, insistentemente. Finalmente, contesté. «Papá, ¿estás loco?» Era Ethan, con voz frenética, casi histérica. «Marcus nos acaba de llamar. Lo estás donando todo a la caridad. Todo». Entonces la voz de Olivia interrumpió, estridente y desesperada. «Papá, por favor. No, no puedes hacer esto. Lo sentimos mucho. Por favor, perdónanos. Estábamos confundidos. Por favor,
No nos hagas esto. Sus súplicas estaban impregnadas de un terror puro que nunca antes había oído, el tipo de terror que solo una pérdida verdadera e inminente podía evocar. Tú elegiste, Ethan. Olivia, respondí con voz fría, deliberada, sin rastro de afecto. Decidiste abandonarme. Decidiste planear mi muerte para tu propio beneficio. Esta es la consecuencia. Pero, ¿y nosotros qué?, balbuceó Ethan con la voz entrecortada. Ahora estás solo, dije. Igual que yo cuando estaba en esa cama de hospital, esperando una llamada que nunca llegó. Una visita que nunca ocurrió. Colgué, sintiendo un extraño y silencioso alivio. La conexión se cortó definitivamente. Casi al instante, apareció un mensaje de Marcus. Lo lograste, hombre. Ya terminaron. Estoy orgulloso de ti. Más tarde, sentada en un café tranquilo esperando a Marcus, saqué mi cartera. Guardada en un compartimento había una foto vieja y descolorida. Ethan y Olivia, jóvenes, radiantes, tomados de la mano, de pie entre Eleanor y yo. Por un instante, el dolor familiar regresó, un fantasma de lo que fue. Pero fue fugaz. Lo reconocí, un suave guiño al pasado, y luego guardé la foto en un pequeño cajón vacío debajo de la mesa del café. Ojos que no ven, corazón que no siente. No lo soltaba con rabia, sino con una silenciosa aceptación. Marcus llegó con una sonrisa cómplice. Nos sentamos, hablando de las organizaciones benéficas, los detalles del centro comunitario que planeaba financiar, un lugar donde las personas realmente necesitadas encontrarían apoyo. Mientras el camarero nos traía el café, levanté mi taza en señal de apoyo a Marcus. Por empezar de nuevo, dije, con una sonrisa sincera dibujándose en mi rostro. Este no era el final. Era un nuevo comienzo. Un capítulo en mi vida donde construiría algo significativo, algo duradero, algo libre de la codicia y la traición.